Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús en el desierto. Homilía para este domingo, domingo primero de la Santa Cuaresma. Escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo primero, hoy versículos 12 al 15. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Hermanos, un evangelio extremadamente breve e intenso. Son 4 versículos. En los 2 primeros versículos se nos habla de Jesús en el desierto. Y en los 2 versículos siguientes de la predicación de Jesús, comienzo de la predicación del reino de Dios. Acabamos de empezar la Santa Cuaresma. Nos vamos a detener especialmente en el significado de los 2 primeros versículos. La Cuaresma es un tiempo de gracia que el Señor nos concede, un camino espiritual en 6 etapas, en 6 domingos que nos llevan hasta la Pascua de Jesús, centro de todo el año litúrgico y de la espiritualidad de la Iglesia. El protagonista de la Pascua es Cristo, como aparece evidente. Cristo vencedor del pecado y de la muerte. Cristo el viviente, Rey inmortal. Cristo nuestra vida y sentido de nuestra vida. El protagonista de la Cuaresma no es el hombre pecador llamado a la conversión, creyendo en el Evangelio. El protagonista de la Cuaresma es Cristo. Si no, romperíamos la unidad del único misterio cristiano. Es oportuno recordar aquellas palabras de San Agustín, cuando hablaba a sus fieles, hace 1600 años. Y cuando les hablaba de Jesús en el desierto, voy a citar con exactitud esto que encontramos en este santo doctor de la Iglesia. Cristo era tentado por el diablo y en Cristo eras tentado tú, porque Cristo tomó su carne y te dio su salvación. Tomó tu carne y te dio su salvación. Tomó tu mortalidad y te dio su vida. Tomó de ti las injurias y te dio los honores. Y toma ahora tu tentación para darte la victoria. Si fuimos tentados en él, vencimos también al diablo en él. Te fijas en que Cristo es tentado y sin embargo no consideras su triunfo. Mírate a ti tentado en él y conócete a ti vencedor en él. Pudo impedir al demonio que se le acercara, pero de no ser tentado no te hubiese dado la lección de la victoria. Cuando nuestros hermanos judíos celebran anualmente la Pascua de Israel, es decir, la salida de la esclavitud de Egipto
el paso del Mar Rojo, pensaban y decían, y siguen diciendo, tú estabas allí cuando Dios hacía estos prodigios en favor de su pueblo, porque ya desde antiguo, desde siglos atrás, tú estabas en la semilla del padre Abraham, del que procedemos como pueblo de Dios. Hay pues una vinculación misteriosa entre lo de antes y lo de ahora, lo nuestro. San Agustín habla con este lenguaje espiritual. El centro de su teología es lo que se llama el Cristo total, un modo de pensar que ya procede de San Pablo, que define al cristiano como el que es en Cristo Jesús. Cristo es la totalidad de nuestra vida y nosotros estamos y estábamos en los misterios de Cristo. Vamos pues, hermanos, empleando este lenguaje, no de simples verdades históricas que sucedieron en el tiempo y se fueron con el tiempo, como cosas que ya pasaron. No son cosas de antes, sino que son cosas de hoy. En definitiva, es un misterio que gira en torno al único misterio que es Cristo Jesús el Señor. Por eso no nos sorprenda que en las oraciones de este domingo primero de Cuaresma, por 2 veces se habla con una expresión que de repente suena extraña. Se habla en la primera oración de ese sacramento cuaresmal que hemos iniciado, que nos lleve al conocimiento de Cristo. Y luego también la otra oración se nos habla del venerable sacramento cuaresmal. Los sacramentos son 7, ya lo sabemos: bautismo, confirmación, Eucaristía, los sacramentos centrales de la iniciación cristiana. Luego viene pues el sacramento de la penitencia, si hemos perdido la gracia del bautismo, sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, y para los enfermos, y al concluir nuestra existencia, el sacramento de la unción de los enfermos. No hay más que 7 sacramentos y sin embargo la Iglesia utiliza este lenguaje que nos puede ser sorprendente. Por eso en las traducciones se evita la palabra sacramento para no confundir, pero si entendemos su íntimo significado espiritual, lo podemos aceptar. Sacramento es un conjunto de signos espirituales que la Iglesia ha establecido para que a través de ellos se nos comunique la gracia de la penitencia y de la comunión con Dios. Y si hemos hablado de que la Iglesia es el sacramento universal de salvación que contiene todos los sacramentos, pues también podemos especificar que la Cuaresma participa de ese carácter sacramental que tiene la Iglesia. El ayuno, la oración, la limosna son los 3 signos que configuran este sacramento cuaresmal, sencillamente la Santa Cuaresma. Y al decir oración, decimos sobre todo la oración de las celebraciones litúrgicas. La Iglesia, a través de un orden de lecturas sagradas que ha experimentado durante siglos, nos va introduciendo más y más adentro en el misterio de Cristo, centro de toda la vida cristiana. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. He comenzado con una frase que correspondía al Evangelio precedente. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mis complacencias. Es la palabra que oyó Jesús en el bautismo. Y Jesús va al desierto
Y dice literalmente el texto sagrado, empujado por esta palabra, por este espíritu que se mostró también en el bautismo. Yo quiero adentrarme más y más en ese misterio. Mi Padre, tú eres mi Hijo amado. Jesús, conducido por el Espíritu, fue al desierto ante todo para estar con el Padre. La intimidad con Dios es la vivencia más hermosa a la que nos invita la Santa Cuaresma. En ese sentido, lo mismo que la Pascua. Estar con Dios, vivir la vida de Dios, exultar con esa vida de Dios que debe ser nuestra propia vida. Pero la Cuaresma tiene un rasgo muy específico. Siendo el tiempo de la conversión es creed en el Evangelio, cambiad completamente vuestra vida a este nuevo estilo. La conversión nos atañe a todos. Siendo el tiempo de la conversión, es el tiempo de la tentación. ¿Cuál fue la tentación del diablo a Jesús? ¿Y cuál es la tentación del tentador a nosotros y a la iglesia entera? Los otros dos evangelios, San Mateo, San Lucas, nos hablan de 3 tentaciones. Vamos a detenernos en ello. Si eres hijo de Dios, haz esto y esto. La tentación a Jesús y la tentación a Adán, en el fondo, es la misma. ¿Cuál es la tentación? Dejar a Dios a un lado y suplantar a Dios por criterios del diablo o por criterios nuestros. Podemos comer de todos los árboles del jardín, le dice Eva al tentador, pero de este no, porque si comemos de este moriremos. Y el diablo le sugiere, no es verdad. Lo que ocurre es que si coméis de este árbol seréis inmortales como Dios, por eso Dios os ha dicho que no podéis comer. Ya entra el diablo, cambiando la perspectiva. Si eres hijo de Dios, que esta piedra se convierta en un pan. Hazme caso. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, que te vean, que te aplaudan. Y Jesús responde, aunque las palabras sean distintas, como soy hijo de Dios, no hago esto. Escojo el último lugar porque la redención del mundo no se ha de hacer por triunfos y por conquistas, sino por sufrimiento y dolor. Si eres hijo de Dios, póstrate ante mí y te daré todo el reinado del mundo entero. Como soy hijo de Dios, nunca me postraré ante ti, ni quiero ningún reinado humano, pero seré el rey de los corazones. Y el demonio se retiró hasta otro momento, dice San Lucas. Será el momento de Getsemaní, será el momento de la pasión. Jesús consideró tan importante la tentación, hermanos, que la puso en el Padre Nuestro. Siempre que oramos con el Padre Nuestro, decimos, no nos dejes caer en la tentación. Et ne nos inducas in tentazione, recitando el Padre Nuestro en latín. No nos lleves a la tentación. Caer en la tentación, ¿qué es? Caer en la tentación, hermanos, es poner a Dios a un lado y no hacer de Él el centro de la vida. Esto resume todas las tentaciones. Por eso el mundo ha caído en la tentación. Dios no importa. Si existe, que se quede en su sitio, pero nosotros somos los que debemos Nosotros somos los que debemos organizar nuestra vida, nuestra historia, y haremos lo que nos parezca. Esto es caer en la tentación. No contar con Dios y organizar según los propios gustos. Hermanos,
La sociedad ha caído en la tentación. Vamos a ser buenas personas, pero sin contar con Dios. Hemos caído en la tentación. Las dos guerras horrorosas que estamos viviendo son una demostración evidente. La guerra se puede terminar mañana. Nos sentamos, hablamos y nos damos un abrazo como hermanos, pero no queremos porque nos odiamos y el odio viene de Satanás. Mientras haya odio, no puede haber paz. Y lo que decimos de la guerra, podemos decirlo de lo que pasa o puede pasar en nuestras familias o de lo que pasa en lo íntimo de mi corazón. Si Dios está a la espalda, hemos caído en la tentación. El que cae en la tentación, hermanos, es un esclavo. No hay peor esclavitud que el pecado. Te mete en lo profundo, en el barro, te cierra los ojos. Por eso, la Cuaresma, tiempo de gracia, es un tiempo de contacto con Dios para que nos abra los ojos de la mente, los ojos del corazón y veamos la verdad de nuestra vida a la luz de Dios que viene, que está con nosotros. Este es el arranque de la Cuaresma, el domingo del desierto de Jesús. Desierto que es maravilloso como comunicación con Dios. Los ángeles le servían. Jesús estaba como Adán en el paraíso entre las fieras, pero las fieras no eran agresivas, era la unidad que Dios había establecido y que luego lo va a prometer como una profecía. En los días del Mesías, el lobo y el cordero pastarán juntos y el lobo no se va a comer al cordero. Y un niño estará jugando con una serpiente. Es la paz universal. Y Jesús en la soledad del desierto está viviendo esa intimidad con Dios y el inicio de ese mundo que Él ha traído, el mundo del reino de Dios. Queridos hermanos, vamos a mirar a Jesús. Jesús en la cruz es el punto final y el punto inicial de nuestra vida. Él es nuestro Redentor. Él nos ha redimido, pero no a base de triunfos y de apariencias. Se ha hecho nuestro hermano en el sufrimiento. Señor Jesús, basta de palabras. Quiero ir al desierto y escucharte en mi corazón, porque solo tú me puedes decir la verdad. Señor Jesús, que por tu gracia no caiga en la tentación. Quiero ser un hijo de Dios que viva en la libertad y el amor. Amén. Paz y bien. Hermanos y hermanas que me siguen, con sencillez les puedo decir que estoy grabando esta homilía ya en la tarde del domingo primero de Cuaresma. Las ocupaciones propias de la Cuaresma que suelen venir, pláticas, retiros que uno da, me han impedido tomar el momento oportuno para anticipar esta homilía, como suelo hacer de ordinario, a un día o 2 días anteriores al domingo. A todos ustedes les deseo paz y bien. Santo Padre, como es costumbre todos los años, esta primera semana de Cuaresma la va a dedicar a algo muy hermoso, a ir al desierto de unos ejercicios espirituales y abrir su corazón con sencillez, con humildad, con esperanza,
al Señor, que es el que nos conduce a nosotros y conduce a la Iglesia Santa. A todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, paz y bien en el Señor.